Viniendo se la van a perder porque hoy día voy a continuar enseñando lo que estábamos viendo el domingo. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a él? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A nosotros esto nos habla de una seguridad, pero no es una seguridad, hermanos, en nuestra capacidad ni en nuestra autosuficiencia, sino que es una seguridad en lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Y nosotros veníamos hablando el domingo pasado en lo importante que es, hermanos, el hecho de que entendamos como iglesia y que entendamos como cristianos que nosotros somos parte fundamental y somos parte importante dentro de la obra de santificación en nuestra vida. Hablábamos de aquellos que de alguna manera confiesan y creen que es Dios que tiene que hacer todas las cosas. La verdad que el Señor hizo lo más importante, que darnos una santidad posicional, arrebatarnos del reino de tiniebla y ponernos ahora en el reino de Cristo, en el reino de los cielos. Esa es una santificación posicional que no se puede discutir. Por eso Pablo dice que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Cristo nos ha dado una santidad posicional. Pero desde el día que nos convertimos en adelante, cada uno de nosotros es parte activa. Díganlo conmigo, parte activa. Parte activa en el proceso de santificación. Y quedamos el domingo pasado diciendo que si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Considera la exhortación y ve que Pablo nos está diciendo: dejen que el Espíritu le dé muerte al pecado. Si no, es el creyente el que tiene la responsabilidad de darle muerte al pecado. ¿Y cómo podemos nosotros, verdad, a la luz de la palabra, darle muerte al pecado? Darle muerte al pecado no es otra cosa que repudiarlo. Repudiarlo. No tener una amistad, no tener una conformidad con nuestra situación, sino que siempre debiéramos estar pretendiendo sobreponernos a las situaciones de nuestra carne y nuestra naturaleza, que siempre se van a estar oponiendo a la obra del Espíritu. La obra del Espíritu siempre va a tener oposición, hermano, y es la obra de la carne. Entonces, si hay algo que tenemos que hacer, es repudiar el pecado. Repudiarlo. ¿Hay algo que usted en la vida práctica y diaria repudia? ¿Hay algo que usted no tolera? ¿Hay algo que le molesta? ¿Hay alguna comida, algo que usted solamente con verla, algo le pasa? A todos yo creo que nos pasa en alguna oportunidad de nuestra vida. Bueno, la palabra del Señor también de alguna manera lo que nos aconseja, ¿verdad?, es que podamos repudiar el pecado. ¿Qué más tenemos que hacer? Resistirlo. Resistirlo con determinación. Y desde el mismo momento en que percibimos su intención de seducirnos. Desde el mismo momento en que se discierne. Porque nosotros nos damos cuenta, hermanos. Nosotros nos damos cuenta cuando el pecado y la tentación se están queriendo manifestar. Nos damos cuenta cuando de alguna manera queremos caer en la ira. Queremos caer en la negligencia, cuando a veces vamos cayendo en la pereza, vamos cayendo, hermanos, en la flojera, dejarnos de leer la Biblia, dejarnos de orar, dejarnos de congregarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Resistir con determinación el momento en que percibimos la intención del pecado de seducirnos. Porque la palabra del Señor nos enseña que de alguna manera el pecado va generando y va llevando a cabo un proceso en nosotros. Nos va seduciendo. El pecado nos va seduciendo de alguna manera y nos va llevando a la desobediencia ante el Señor. Dice un escritor, un teólogo: nosotros somos los verdugos que debemos
llevar a cabo el fusilamiento del pecado. Nosotros somos los verdugos, nosotros somos los encargados que debemos llevar a cabo el fusilamiento del pecado. No debemos dejarle todo a Dios, ni todo al Espíritu Santo. Yo dije la semana pasada, y no quiero que me malentienda, que la lucha diaria no se puede ganar si no es con la dependencia del Espíritu Santo. O sea, yo dependo de lo que Él puede ayudarme para vencer mi pecado, pero la responsabilidad no es absoluta de Él, sino que nosotros somos los verdugos, los que debemos matar y fusilar nuestro pecado. Y eso es algo que nadie puede hacer por sí mismo. Pero al mismo tiempo Pablo reconoce que es imposible hacerlo por nosotros, si es que no lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo. Es por la obra regeneradora y santificadora del Espíritu que fuimos libertados del poder del pecado. No se olvide que hemos sido libertados del poder del pecado a través de la obra de Cristo en la cruz. Entonces ahora no hay excusa, hermano, porque cuando nosotros pecamos, transgredimos la ley de Dios, lo hacemos porque queremos hacerlo. Y no porque ya estemos sometidos o subyugados, porque ya hemos sido libres. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es por la obra del Espíritu en nosotros que podemos darle muerte. Por la obra del Espíritu. Como dice John Stott, solo el Espíritu Santo puede proporcionar el deseo. ¿Quién lo puede proporcionar? El Espíritu Santo. La carne no, la carne va a traer pereza, la carne va a traer el sueño, va a traer desinterés, pero el Espíritu Santo puede proporcionar el deseo, la determinación y la disciplina para rechazar el pecado. Si hay algo que tenemos los cristianos que ser, es ser disciplinados. Y es allí donde muchas veces fallamos. Nos vamos de la iglesia y nos vamos prometiendo y nos vamos diciendo, mire, yo desde esta semana voy a empezar a levantarme a tal hora a orar y a tal hora voy a leer la Biblia, y eso le dura 1 o 2 días. ¿Por qué? Porque no somos disciplinados. La verdad que algo que usted pueda practicar durante más de 7 u 8 días ya se va a convertir en usted en un hábito. Pero es muy difícil. Hermano, ese tipo de determinaciones que solo se van a lograr con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor. Y ver que debe haber una determinación y una disciplina para poder rechazar el pecado. Veamos qué es lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 12 y verso 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Quién está hablando allí en esa carta? Pablo. Pablo le está hablando a la iglesia de Filipo. Y él está diciendo, no como en mi presencia solamente, sino, dice, mucho más ahora en mi ausencia. Y él le da una recomendación que también es válida para nosotros hoy día. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ocupaos. Diga conmigo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad? Dios. Entonces yo no puedo ganar victorias, yo no voy a poder obtener cambios, no voy a cambiar mi conducta si es que yo no me someto a lo que Dios quiere en mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es que yo me gane el kilo. La voluntad de Dios no es que yo sea multimillonario. La Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, si hay algo en lo que nosotros tenemos que trabajar, es en nuestra santificación. Por eso Pablo está diciendo a la iglesia de Filipo,
que deben ellos procurar y trabajar con temor y temblor. ¿Quién es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer? Dios es el que lo hace. Pero ¿quién es el que debe ocuparse en su salvación con temor y temblor? Él nos regala la salvación. Él nos da la salvación. Pero yo tengo que ocuparme de trabajar en ella y sobre ella con temor y temblor. Dígale que está a su lado. Debes tener temor y temblor. Por supuesto, debemos aceptar nuestra limitación al lidiar con este asunto. Pues, como bien señala John Murray, hay un misterio envuelto en el modo en que el Espíritu Santo opera en la santificación del creyente. ¿Cuántos de ustedes a diario se dan cuenta de que el Espíritu Santo está operando en usted? ¿Seguro se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo es que Él le va transformando de día en día? Y es que vamos tan ocupados por la vida, vamos tan ocupados, nuestra agenda tan llena, tan rebosante, y estamos aquí, estamos allá, vamos para acá, corremos. A veces nos faltan horas en el día para hacer mil cosas. Pero en medio, hermano, de toda esa vorágine de cosas y compromisos, el Espíritu Santo de Dios está actuando en nuestra vida. El tema es que nosotros no nos damos cuenta. No logramos discernir cuando Él está trabajando. En cada movimiento concreto y particular del creyente, en el camino de la santidad, hay una actividad energizante del Espíritu Santo. Y cuando intentamos descubrir cuál es el modo de este ejercicio de su gracia y poder, es cuando nos damos cuenta de cuán lejos estamos de determinar la obra secreta del Espíritu Santo. Una obra absolutamente secreta. Él no te va a estar diciendo, mira, esto yo voy a trabajarlo ahora en tu vida, mira, yo te voy a cambiar hoy en esto. No, Él lo hace, y lo hace de manera silenciosa. Pero ¿cómo nosotros nos percatamos de que Él está actuando? Por los frutos. Por los frutos. El Señor dijo claramente que por sus frutos se conoce el árbol. Por sus frutos se conoce el árbol. Entonces el Espíritu Santo está trabajando en nosotros cada día, hermano. En la medida que usted se lee la Biblia, en la medida que ora, en la medida que se congrega, Él está trabajando en usted. Está trabajando en nosotros, y esa es nuestra confianza y esa es nuestra convicción. Pero lo que va a evidenciar nuestra transformación es el fruto que nosotros vayamos reflejando. Frutos absolutamente, hermano, que el Espíritu Santo puede producir. Y no es que solamente sean esos 9 frutos que aparecen en Gálatas: amor, gozo, paz, fe, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay muchos otros frutos que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Así que los cristianos tenemos el deber de ejercitarnos para la piedad. Pero ese ejercicio será vano si no lo hacemos en dependencia del Espíritu de Dios. Y yo le manifestaba el otro día, le decía que una obra, para que sea una obra buena, tiene que tener como principal objetivo que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. Entonces todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo en dependencia del Espíritu de Dios. Si vamos a ayudar a alguien, si vamos a aconsejar a alguien, si vamos a orar por alguien, tiene que ser todo eso, hermano, en dependencia del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo no actúo en el Espíritu de Dios, estoy actuando en mi capacidad, y entonces cuando no me den las gracias, yo me voy a sentir mal. Cuando no se reconozca mi trabajo, yo me voy a sentir mal. ¿Por qué? Porque lo estoy realizando en mi fuerza. Pero cuando yo actúo bajo la dependencia del Espíritu Santo, lo que yo estoy buscando es no que me den las gracias, sino que le den la gloria al Señor. Que le den la gloria al Señor. Oh, mi hermano es tremendo, gloria a Dios por él. Mi hermano es una persona súper atenta, gloria a Dios. Y se glorifica a Dios a través de nuestras acciones. Ese ejercicio será vano si no lo hacemos en dependencia del Espíritu de Dios. Debemos hacer un uso responsable de las disciplinas espirituales
para nuestro crecimiento en gracia. Pero dependiendo enteramente de Dios para que produzca a través de esos medios el crecimiento que deseamos alcanzar. Hay disciplinas espirituales que el cristiano tiene que practicar. ¿Cuáles son esas disciplinas? La oración, la lectura de la palabra de Dios, la comunión con los hermanos, el congregarse. Hebreo dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Imagínense, hermano, que nosotros nos estamos congregando 2 veces por semana como iglesia. 2 veces. Hay iglesias donde se pasa la semana entera en actividades. Nosotros respetamos el tiempo de la gente, le damos tiempo para la familia, para trabajar, para estudiar. 2 veces a la semana nosotros nos congregamos en nuestra iglesia. 2 veces a la semana. Sí, la iglesia debería estar llena jueves y domingo, porque son las únicas 2 veces donde tenemos comunión con nuestros hermanos. ¿Cuántos de los que están aquí vienen jueves y domingo a la iglesia? Levante su mano, por favor. Déjenme ver su mano arriba. ¿Y cuántos de los que vienen jueves y domingo tienen muchos problemas? Imagínense. Los que estamos en la iglesia tenemos cualquier cantidad de problemas, estamos jueves y domingo. Imagínense usted que se queda en casa y no viene a la iglesia. ¿Qué queda para usted? Si a nosotros nos cuesta poder sobrellevar, hermano, esta vida, poder sobrellevar estas disciplinas, ¿cuánto más difícil se hará para aquellos que dejan de congregarse? Si nosotros con dificultad, hermano, caminamos, debemos hacer un uso responsable. Dígale a que está a su lado, ser responsable. Un uso responsable de las disciplinas. ¿Ha escuchado usted cuando alguien dice, oye, ¿sabe que me cuesta tanto dormir? ¿Y ha escuchado cuál es el consejo que se da entre cristianos? Lee la Biblia. Lee la Biblia, le dicen al hermano. ¿Le cuesta tanto dormir? No puedo quedar dormido, hermano. Lea la Biblia. Como si la Biblia fuera un somnífero, ¿verdad? Para que la gente... No, hermano, tenemos que tomar la Biblia con responsabilidad. Tomar la Biblia con respeto, tomar la Biblia con reverencia, porque es la palabra de Dios. Y ella me va a iluminar en lo que yo necesito para mi vida. Lo mismo cuando voy a orar. No tiene que ser algo hecho de manera irreverente. Tengo que saber que yo me voy a poner a hablar con el Dios Todopoderoso, el Creador del universo. Amén. Entonces no puedo estar bostezando delante de Dios. No puedo. Tengo que tener claridad y respeto en lo que yo estoy haciendo. Plena conciencia, hermano, de lo que usted está haciendo. Dependiendo enteramente de Dios para que produzca en esos medios el crecimiento que deseamos. ¿Cuántos aquí quieren crecer en el Señor? Amén. Pocos pasajes del Nuevo Testamento expresan esta realidad tan hermosamente como el siguiente. Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. El Dios de paz, el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del nuevo pacto, Él nos haga aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad. Para que podamos hacer su voluntad. Y vuelvo y repito, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Si en algo tenemos que trabajar, es en buscar cada día ser mejores. Pero en dependencia del Espíritu de Dios. Primera de Timoteo 4:7. Como vimos anteriormente, Pablo le dice a Timoteo que debía ejercitarse para la piedad. 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Hay algo que nosotros debemos hacer de forma regular e intencional si queremos ver cambios significativos y duraderos en nuestra vida. A ese algo se le denomina disciplinas espirituales.
Disciplinas espirituales. Debemos leer la Biblia. ¿Cuántos lo están haciendo? Falta primero por comprarse una Biblia. Debemos leer la Biblia. ¿Qué libro le gusta a usted de la Biblia? ¿Qué libro le gusta de la Biblia? A ver, diga. Daniel. ¿Es cautivante Daniel? ¿Qué otro libro más le gusta? Efesios. Job. Hay tanto, hermano, en la Biblia que extraer. Hay tanto en la Biblia que contextualizar, hermano, y que podemos nosotros traer y absorber para nuestra vida práctica, porque esos hombres de los que la Biblia habla vivieron exactamente las mismas dificultades que vivimos nosotros. Disciplinas espirituales, leer la Biblia, orar en privado. Orar en privado. ¿Cuántos de ustedes lo practican eso? Algunos solamente oran cuando vienen a la iglesia. Es una realidad que no podemos negar. Pero como cristianos debiéramos tener un momento, hermano, en nuestro diario vivir donde debe haber oración en privado. El Señor dice, entra y en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que te ve en lo secreto y tu Padre te recompensará en público. ¿A quién primero tenemos que acudir? Es al Señor. Cuando viene el conflicto, cuando viene el problema, cuando viene la necesidad, cuando viene la traición, cuando viene la desolación, la desesperanza, ¿a quién primero tenemos que acudir? Es al Señor. Y no a mi compadre, ni a mi comadre Juana, ni a mi compadre Pepe, porque ellos no te van a poder ayudar mucho. A lo mejor no te van a contestar ni el celular. Pero nosotros tenemos que entender que como cristianos y como iglesia debemos participar de la oración. Orar en privado. A los que les gusta ayunar y tienen como práctica ayunar, síganlo haciendo. Aquellos que tienen por práctica ayunar, tienen esa posibilidad de someter y subyugar su cuerpo. Subyugan su cuerpo a través del ayuno, porque el ayuno, el cuerpo le pide comida. Y el hermano le dice, aguántate, y se pone a orar. Y el cuerpo le dice, tengo sed. Y el hermano dice, aguántate y vamos a leer la Biblia. Y lo va sometiendo y se da cuenta que con el tiempo se va a llevar y va a ser parte de su vida. Están otros que ayunan para lograr o para tratar de mover la mano de Dios. Pero cuando nosotros entendemos que Dios es soberano, por mucho ayuno que hagamos no lo vamos a hacer cambiar de opinión. Así que usted no ayune para tratar de doblarle la mano a Dios. Ayune para que cada día usted sea más santificado. Y para que su cuerpo se vaya purificando y también de alguna manera desintoxicando, porque el ayuno ayuda bastante en eso. Dios bendiga a todos los que practican ese tipo, hermano, de búsqueda de Dios. Ayune de alguna manera, adore al Señor. Debemos, hermano, acostumbrarnos a este tipo de prácticas que lo único que hacen es bendecir nuestras vidas. Leer libros que te edifiquen. Lea libros. Mira, nosotros tenemos una biblioteca ahí atrás. Se llena de polvo esa biblioteca. Hay libros fantásticos ahí, hermano, que le van a ayudar a usted en su crecimiento. Amén. Libros que le van a ayudar a que su vida sea transformada. Hay unos libros cortitos allí que uno lo puede leer en un rato. Usted no se ha dado ni cuenta que tenemos una biblioteca. Necesitamos, hermano, edificarnos y leer, llenar nuestra mente, hermano, de conocimiento de la palabra del Señor. Libros que te edifiquen. No tanto Facebook. Facebook no edifica. No tanto Instagram. A veces pasamos horas y horas entretenidos en las redes sociales. Y cuando hay que edificarse, leer la palabra o leer un libro, se nos hace latero. De la misma manera debemos participar de la adoración y la oración corporativa. Como iglesia debemos participar. Decía el otro día alguien, el día anterior ya debemos estar preparados y en condiciones para poder llegar a la casa del Señor. Aquellos que disfrutan, aquellos que se deleitan en estar en la casa del Señor el sábado por la tarde, ya empiezan a pensar la ropa que se van a poner el domingo.
¿A cuántos de ustedes les pasa? A ver, ¿cuántos lo hacen? Bien. Eso habla muy bien de ustedes. ¿Por qué? Porque dice que ustedes se están preparando para ir al encuentro del Rey y para adorar al Rey. Ya uno comienza a sentirse nervioso y el hermano fue designado para levantar una oración en el culto el día domingo, el sábado por la tarde ya está intranquilo y nervioso porque le va a tocar orar. Pero cuando la gente se mecaniza y cuando la gente se profesionaliza, entonces le da lo mismo, no hay temor, no hay una mariposa en la guata, no hay ese cosquilleo. Es porque hemos perdido el temor a Dios. Hemos perdido el temor a Dios. Yo llevo 26 años, más de 26 años predicando. Tengo 26 años como pastor, pero yo predico desde mucho antes. Y cada vez que tengo la responsabilidad de predicar o de enseñar, me pongo nervioso. Y usted dice, pastor, usted es seco, es profesional. Pero lo que yo estoy haciendo no es algo carnal, es algo espiritual. Y tenemos un día que dar cuenta delante del Señor. Cada uno de los que predicamos la palabra del Señor, por cada palabra que entregamos nos hacemos responsables ante el Señor. Entonces cuando uno sirve a Dios con temor y temblor, tiene que sentir esa cosita en el estómago porque lo está haciendo para Dios y no tiene que sentirse que es capaz, por muchos años que tenga haciéndolo o por mucho que lo sepa hacer. Así que seamos parte de la adoración y la oración corporativa, de la ordenanza de la cena del Señor y de la comunión con los hermanos. Cuando la iglesia anuncia y dice, hermano, vamos a tener cena del Señor, wow, la iglesia debe comenzar a prepararse. Los hermanos empiezan a buscar, a arrepentirse, a orar, a buscar al Señor, porque es una instancia especial dentro de la liturgia de la iglesia. Y no puede ser mirado como un culto más, total, cena, no tiene importancia, no. Si alguien siente o piensa de esa manera es porque no ha nacido de nuevo. No es posible considerar al detalle cada una de las disciplinas, pero ahora, de alguna manera vamos a ver que debido a que nuestros corazones tienden hacia el legalismo, esas disciplinas pueden convertirse erróneamente en un medio para hallar el favor de Dios, como si el mero hecho de leer la Biblia, orar o ayunar, sean obras meritorias para sentirte especial delante de Dios. No importa cuánta Biblia yo lea, yo valgo lo mismo que vale mi hermano. Ojo con eso. No importa cuánta teología yo maneje, yo valgo y Jesús pagó el precio por mí, igual como lo pagó por él. No hay personas especiales dentro del cuerpo de Cristo. Mientras más practique esta disciplina, más amor de Dios va a tener y va a producir un cambio. Esta idea debe, hermano, llevarnos a nosotros a la humildad. Por supuesto, cuando el creyente cae en esta trampa, pronto se encontrará diciéndose cuánto es suficiente para llegar a merecer el amor de Dios. Cuando comparamos la magnitud de la santidad de Dios con nuestros débiles esfuerzos, nos damos cuenta de que nuestro mejor desempeño nunca podrá llenar la medida divina deseable. Esa forma de abordar la vida cristiana siempre termina en frustración. Aquellos que quieren agradar a Dios por lo que hacen, por lo que están haciendo, por lo que dan, van a terminar frustrados, hermanos, porque de alguna manera el Señor siempre nos va a hacer sentir que todavía nos falta. Todavía nos falta. Bryan Chapell nos muestra que debemos abordar las disciplinas desde otra perspectiva, muy diferente. No como un trueque, sino como un alimento. La lectura de la Biblia, la oración, el congregarse, no debemos usarlo con Dios como un trueque, sino debemos usarlo como un alimento. La única manera en que las disciplinas fortalecen la vida cristiana es cuando las vemos como un alimento, no como un trueque. No son fichas que podemos intercambiar para que Dios te bendiga o te ayude, sino es un maná del cielo que nutre nuestro amor por Cristo. Al meditar en el derroche de gracia que vemos a lo largo de la Escritura, tener comunión con Dios en oración y experimentar su multiforme misericordia con su pueblo, aumenta nuestra comprensión de su amor. Y como consecuencia crece nuestro amor por Él, desplazando a estos otros amores que nos perjudican al atraernos. Hay muchos amores que te van a salir al encuentro de la vida. Hay muchos amores que te va a ofrecer la sociedad. Pero ninguno va a tener el efecto en tu vida como el amor de Dios. Todos los demás amores van a demandar algo de ti.
van a demandar tus recursos, van a demandar tu tiempo, van a demandar una reciprocidad. El único amor que marca la diferencia es el amor de Dios. Y cuando uno, hermano, se impregna de la palabra, cuando el cristiano ora, puede ir comprendiendo cada vez más ese amor y se siente que de alguna manera somos inmerecedores de ese amor. Aquel que sienta que merece el amor de Dios está engañado, porque somos inmerecedores de tanto amor y de tanta gracia. Las disciplinas solo agradan a Dios y nos ayudan a cumplir los propósitos cuando aumenta nuestro amor por Cristo, que es el medio más poderoso para el cambio saludable y duradero. Esos propósitos se podrán comparar con el oxígeno. Miren lo que le voy a decir. Con el oxígeno. ¿Cuántos saben que el oxígeno es necesario? ¿Alguno de nosotros puede sobrevivir sin oxígeno? Imposible. Comparémoslo con el oxígeno que necesita el corredor de un maratón para alcanzar los kilómetros finales. También necesita coraje, necesita determinación y fuerza de voluntad. Pero todo será inútil a menos que haya oxígeno alimentando su esfuerzo. Él se puede haber preparado, él puede tener músculo, él puede tener preparación, pero necesita, sí o sí, el oxígeno para que su cuerpo y sus pulmones puedan funcionar. Los corredores abren la boca. ¿Para qué abren la boca los corredores? Para tomar el oxígeno que necesitan. No la abren esperando que su esfuerzo fabrique el oxígeno. Ellos no abren la boca para que el oxígeno se fabrique, el oxígeno ya está. Lo que ellos hacen es tomar ese oxígeno. Ningún esfuerzo puede hacer esto. Abren su boca para inhalar el oxígeno que ya los rodea. De la misma forma, no debemos abrir las páginas de la Biblia, extender nuestras manos en oración o buscar a otros creyentes esperando que estos ejercicios produzcan gracia en tu vida. La gracia es gratuita, la gracia es ilimitada e incondicional, y la gracia ya nos rodea y está lista para que la anhelemos, para que podamos inhalarla como el oxígeno y para fortalecer nuestra pasión por Él. Yo no puedo abrir la boca para que el oxígeno se fabrique, el oxígeno ya está. Lo que yo hago es tomar lo que ya está para traer beneficio a mi cuerpo y mis pulmones puedan funcionar. La escritura, la oración, la comunión con los hermanos debe producir el mismo efecto en nosotros como cristianos. Eso ya está allí, ya está entregado por Dios. Dios ya entregó su palabra, como le enseñaba el otro día en el curso de teología. La escritura fue revelada con el propósito de que Dios sea revelado al hombre. Aparte de la creación, Dios quería revelarse. ¿Cómo lo hago? A través de la escritura. A través de hombres como nosotros, hermanos, con sus condiciones, con sus cualidades, con sus capacidades, transmitieron la escritura. La escritura ya está. ¿Pero qué tengo que hacer yo con ella? Extraer el oxígeno que ella me da. No tengo que inventar, no tengo que tener nuevas revelaciones, ya está allí y yo ahora la tomo y la hago parte de mi vida. La oración lo mismo. Yo no la voy a inventar, la oración es la práctica de la iglesia por años y por años. Ha sido una práctica de la iglesia, eso ya está. Bueno, ¿qué hago? Yo lo tomo y me beneficio de la oración. Porque si alguien se beneficia al orar, es cada uno de ustedes. Dios no se beneficia, Dios siempre, Él es ilimitado, su poder es Dios. Pero cuando yo oro me fortalezco. Cuando yo oro puedo vencer la tentación. Cuando yo oro puedo ir renunciando al pecado. Cuando yo oro puedo bendecir a otros a través de mi oración. Es poderosa la oración. La comunión con nuestros hermanos ya está, hermano, eso allí ya está. La iglesia ya está formada. Venir y participar con los hermanos debiera ser un aliciente y debiera llenarnos de gozo y gratitud. Wow, pastor, si usted supiera los problemas que yo tengo, siempre en la iglesia hay gente que tiene más problemas que usted. Tengo tantas necesidades, pastor. Siempre hay gente que está peor que nosotros. Y aún así sirven al Señor. Y aún así están buscando el rostro del Señor. Termino con esto. Una de las cosas que aprendemos en la escuela. ¿Cuántos fueron a la escuela? Levanten la mano. ¿Cuántos fueron a la escuela? Una de las cosas que aprendimos en la escuela es que hay operaciones matemáticas
en las que el orden de los factores no altera el producto. Por ejemplo, ¿cuántos son 2 por 3? ¿Seguro? Sí. ¿Y cuánto es 3 por 2? 6. Pero en el caso del Evangelio, el orden de los factores altera por completo el producto. No es como en las matemáticas del Evangelio. Siempre la fe debe venir primero y las obras deben venir después. ¿Se acuerdan que les dije el domingo pasado? No podemos poner la carreta delante de los bueyes porque eso sería ridículo. El que nos ve se reiría y no cumpliría el propósito de la carreta porque está puesta delante de los bueyes. ¿Cuál es la posición correcta? Primero los bueyes para que tiren y hagan fuerza y después la carreta. Bueno, la fe tiene que venir primero y luego las obras. Porque hay gente que se va de cabeza a las obras y se olvida de que está sirviendo por fe. Y entonces caen lo que hemos hablado antes en el legalismo, de querer sorprender a Dios a través de las obras. Las obras surgen de la fe. De lo contrario, se convierten en un mecanismo para obtener el favor de Dios. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 5:6? ¿Qué dice, por favor, Gálatas capítulo 5, verso 6? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que es valioso. ¿Qué obra? ¿Qué es lo que es valioso? La fe. La fe. ¿Y la fe como obra? Por el amor. O sea que si yo amo a Dios, mi fe me va a permitir actuar y obrar en muchas obras, hermano, pero de acuerdo al amor que Dios ha derramado en mi vida. Si yo no siento amor por Dios, va a ser difícil que ayude a alguien y que haga obras. Pero cuando yo tengo amor de Dios en mi vida, me voy a doler con la necesidad de mi hermano. Me voy a doler con la enfermedad de alguien que te pide oración. La fe va a producir obras. Escribiendo a los tesalonicenses, Pablo le dice que siempre daba gracias a Dios al recordar entre ellos vuestra obra de fe. Es decir, la obra que surge de la fe. Santiago dice que una fe que no produce obras es una fe muerta. Pero las obras que no surgen de la fe tampoco sirven para nada. Tiene que haber fe y tiene que haber obras, pero tiene que ser en ese orden correcto. Seguimos el domingo. Cierre sus ojos un minuto y oremos al Señor. Que Dios nos ayude a